Bienvenidos, ya está listo el mate y nosotros preparados para derribar un mito, Pablo. Sí, hay un mito muy famoso que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Hitler se escapa Ujú. primero por avión, se escapa de Berlín y logra huir de Europa y tomarse un avión a la altura de la isla de Cabo Verde y en submarino llega hasta el Río de la Plata, en donde se logra esconder y tiene varias apariciones. Hay mucha bibliografía que habla Sí, sobre esto y ujú, mucho mito popular, ¿no? totalmente. Se habla además de que el propio Stalin menciona que Hitler en realidad sobrevivió, que cabe la posibilidad de que hay que tener cuidado, ¿no? Le recomienda ahí en Yalta, en Potsdam, sobre todo a los norteamericanos que tengan cuidado que en su hemisferio quizás esté Hitler, ¿no? Entonces, bueno, forma todo parte las premisas de este mito que vamos a intentar derribar porque la historia, la investigación científica histórica marca otra cosa, ¿no? Sí, acá vamos a tratar de reponer un poquitito, ¿no? Primero que Hitler se escapa con su esposa, Eva Braun, Ujú. ¿no? Y para mí resulta interesante pensar por qué Argentina. Claro. ¿Por qué no Argentina? No, ¿por qué no Chile? ¿Por qué no Ujú. Colombia? ¿No? O inclusive Uruguay, donde había sucedido una batalla, se llama Batalla de Río de la Plata, y se hundió el Almirante Graf Spee, y muchos alemanes se habían quedado a vivir ahí. O propiamente Estados Unidos también, ¿no? Que recibe muchos, ya sé, por supuesto que era el aliado principal, ¿no? Pero recibe muchos criminales de guerra nazi. Por ejemplo, el presidente de la NASA va a ser Sí, uno de Werner ellos. von Braun y otros científicos, ¿no? Pero Hitler, Argentina. Y acá hay una cuestión particular, capaz del periodo, ¿no? ¿Quién gobernaba en Argentina? Bien, en ese momento tenemos la dictadura del 43 y luego las presidencias de Perón y la primera y la segunda, ¿no? Es el momento del 45. Es como el quiebre ahí, en el momento en que Perón, a partir del 46, llega al gobierno. Pero ya estaba Perón en la Secretaría de Trabajo, era vicepresidente, ministro de Guerra. Y siempre este vínculo entre Perón y lo nazifascista, ¿no? Que se hace muchas veces Ujú. desde una oposición política al peronismo, ¿no? Sí, recordemos que efectivamente había grupos Ujú, que contribuían al fascismo, al ujú. nazismo en Argentina. Están las famosas eh, reuniones que hizo la embajada alemana que en el Luna Park, Exacto. e inclusive un fuerte contacto estrecho. Ujú. Sin embargo, uno no podría decir que este grupo perteneciente a la dictadura o revolución del 43 eran nazis, Claro. ¿no? Uno diría más bien son nacionalistas de derecha Ujú. y son principalmente católicos. Católicos anticomunistas también. Ujú. La reunión en el Luna Park, que es en el 38, es muy interesante. Tiene en pleno al partido nazi, ahí. Son 10.000, 15.000 personas. Por eso cuando se habla mucho de nazismo en Argentina hay que tener cuidado. El partido nazi son 15.000 personas. Están todos ahí en el Luna Park. Esa foto que es tan imponente, en realidad es el partido nazi argentino, que luego se disuelve, es proscripto, ¿no? Es interesante. Pero hay una influencia muy importante del eje aquí en este país. De hecho, la posición neutral que adopta Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lleva a pensar que hay vínculos entre la Alemania nazi y la Argentina, pero que no son tan fuertes ni por lejos como en No, otros países para pensar que Hitler elige precisamente este destino. Pero además porque hay otras cuestiones que nos hablan de la falsedad de este mito, ¿no? En principio, testigos del hecho. El hecho que estamos hablando es que Hitler se suicida en el búnker de Berlín el 30 de abril del 45, que es lo que marca el fin un poco de la guerra en el frente occidental. ¿Sí? La guerra ujú, continúa en el Pacífico, pero Hitler se suicida ese día y no caben dudas. ¿Por qué? Tenemos, por lo pronto, testimonios directos. ¿Sí? Que esto no lo vamos a tener en los teóricos de la conspiración, ¿no? Los que dicen que Hitler va a estar aquí en no, Argentina, son todos testimonios indirectos. Tal me no. dijo que, tal me contó que. ¿Qué tenemos ahí? Sí, no, en realidad las biografías que son un poco más precisas, acá tengo la de Yanker Shaw, es una biografía de las más completas, inclusive que se recomienda para leer, hay versiones más abreviadas. Se sabe que Hitler se suicidó por la cantidad de gente que lo vio. O sea, hay gente que lo enterró y efectivamente el Tercer Reich cae por esta noticia y que fue nada agradable, ¿no? Y sobre todo, la última evidencia, la más importante y la Ujú. más contundente, ¿cuál es, Natán? Los restos, ¿no? La voluntad de Hitler, ser calcinado. Y sin embargo, el ejército rojo que entra a Berlín, que ingresa a Berlín, toma la ciudad, además la sitia, ¿no? Esto es importantísimo también para lo que vamos a hablar después. No se puede entrar y salir de Berlín como uno quiere. Pero además el ejército rojo baja al búnker y encuentra allí partes, restos humanos que coincidirían con los restos de Hitler Eva Braun, ¿no? En principio se llevan tres cosas de vuelta a la Unión Soviética. Un cráneo completo,
restos de cráneo y una mandíbula. Restos de mandíbula. Al volver a la Unión Soviética, publicitan el hallazgo del cráneo completo, como si fuera el cráneo de Hitler, ¿no? Porque era muy propagandístico. Tenemos el cráneo, la cabeza completa de Hitler. Bueno, después se descubre que en realidad el cráneo ese era de una mujer, y una mujer que también estaba ahí en los días finales del búnker. Lo que sí finalmente se descubre por la investigación de un estudio forense que realizan sobre todo en los últimos años, ¿no? En 2017 se publica el artículo científico en una revista muy prestigiosa de medicina, es que los restos de mandíbula coinciden plenamente con radiografías de la mandíbula de Hitler en vida. Con lo cual ahí tenemos una prueba irrefutable. La mandíbula esa era la mandíbula de Hitler. ¿Sí? Sí, esto cabe recordarlo, ¿no? La Unión Soviética empieza a excavar en la zona del búnker, retira todos los restos que encuentra y se los guarda. Porque a Stalin, que era el dictador, el gobernante de la Unión Soviética, cree que es mejor decir que Hitler no murió para desviar la investigación y hacer que los estadounidenses pierdan tiempo de búsqueda. Por eso hay tantos documentos también del FBI buscando a Hitler y se plantea como posible destino a Argentina por esta cuestión de un gobierno que no responde al gobierno estadounidense. Recordemos, la relación entre Estados Unidos y el gobierno peronista son muy conflictivos. Entonces decís, ¿qué país no colabora en la región? Argentina. Totalmente. Y Argentina, aparte, ha tenido otros jerarcas nazis caminando, sí, por la Patagonia, que igualmente es de gran importancia. No es que Eichmann, por ejemplo. Eichmann y Mengele. Me hace acordar esto que dice Pablo. Este es el libro principal, ¿no? De donde surge un poco el mito de la conspiración. Lobo Gris, que está escrito por Dunstan y Williams, dos periodistas en realidad que se dedican a la investigación histórica y bueno, sobre todo con el interés de vender también, ¿no? Hay que tener en cuenta qué se hace para vender y para el marketing y qué se hace para en realidad saber cómo fue la historia, ¿no? A veces parece como que la gente le fascinan estas cosas más que la propia historia que ocurrió en serio, ¿no? Sí. De hecho, pensamos también en el alunizaje, ¿no? Por ejemplo. Sí. Parece más fascinante que no haya ocurrido. Me parece más fascinante que no haya ocurrido. A mí me parece que también tiene que ver con que quiere que ocurra maravillosamente dos cosas impresionantes, Claro. ¿no? O el famoso plot twist a la historia, ¿no? En realidad es bastante impresionante que la Unión Soviética haya escondido los restos que encontró y haya hecho creer a Estados Unidos durante mucho tiempo de que se les escapó por algún lado. Totalmente. Y ya desde la primera página, en realidad en la portada lo que tenemos son esos telegramas, esos cables del FBI. Pero en realidad es esto que hizo Pablo, ¿no? Estos cables del FBI del 55, del 57, del 59. Lo que están marcando es esa investigación infructuosa que está realizando el Servicio de Inteligencia norteamericano en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en los países de Latinoamérica, porque está preocupada por esta cuestión que le marca Stalin. Stalin le marca la cancha, le dice, ¿qué tienen que investigar? Que Hitler está allí escondido en el hemisferio. Porque nosotros no tenemos los restos. Ese era el juego político de Stalin para que el FBI pierda tiempo y dinero, ¿no? Bueno, bien. Creo que hemos hablado bastante de este mito y podemos ampliarlo en otra oportunidad. Y vamos a seguir tratando acá de desenmascarar algunos de los mitos históricos. Somos los dos, somos historiadores y respetamos fuertemente lo que se pueda demostrar. Acá la parte que se pueda demostrar es esto. Totalmente. Lo que no se puede demostrar, no hace falta hacer una hipótesis y darla por cierta, porque es algo que no debemos hacer. Lo hemos hecho en el video también de Egipto. Los invitamos a verlo. Sí. Y ahora, bueno, lo hacemos con esta idea de Hitler en Argentina. Bueno, muchísimas Los invitamos a que nos compartan en las redes. Estamos en Instagram, en TikTok. Suscríbanse, pónganle me gusta. Y Natán, un gusto, como siempre. Pablo. nos vemos.